¿La Biblia es un libro más o es la palabra de Dios? Y hemos desarrollado por varios días una serie de argumentos que van demostrando que como libro la Biblia es sobresaliente e incomparable sobre la faz de la tierra y que además es la palabra de Dios. Pero hoy nos vamos a meter a considerar el Antiguo Testamento como conjunto de libros. El Antiguo Testamento afirma por sí mismo ser la palabra de Dios. Mi amigo, alrededor de 3000 veces, son muchas veces, ¿no? Con expresiones como dijo Jehová, vino a mí la palabra de Jehová, la palabra del Señor, la ley de Jehová y otras similares, el Antiguo Testamento atestigua de sí mismo ser la palabra de Dios. Como 3000 veces, estimado oyente. Entonces, o miente de manera abrumadora, descarada, o reitera solemne e insistentemente la más grande de las verdades. No hay término medio, porque es tal la cantidad de veces que lo hace, que es una cosa o la otra. O miente de manera descalificante, o reitera insistentemente y solemnemente la más grande de las verdades. O es palabra de Dios o no es palabra de Dios. No hay término medio. Déjeme decirle que sobre el alto grado de confiabilidad que respalda el Antiguo Testamento y que anteriormente mencionáramos en nuestros programas, y ante tan claras afirmaciones sobre sí mismo, no podemos tener la más mínima duda que las escrituras del Antiguo Testamento, el Tanaj de los judíos, es palabra de Dios. Tanaj, sí, así le llaman los judíos. Para nosotros son 39 libros desde Génesis hasta Malaquías, o 43 si contamos 5 libros de Salmos, como yo suelo contar, ¿no? Y los judíos los acomodan o los agrupan de manera diferente a nosotros, pero son la misma cantidad de libros y es la misma cantidad de textos, el Tanaj, el Antiguo Testamento. Entonces, mi querido amigo, no podemos tener la más mínima duda que las escrituras del Antiguo Testamento, el Tanaj de los judíos, es la palabra del Dios Altísimo. Pero avancemos a nuestro sexto argumento, segundo en nuestro programa. Jesucristo ratificó la veracidad del Antiguo Testamento. Y esto es algo sumamente importante, amigo. Repito, Jesucristo ratificó la veracidad del Antiguo Testamento. Con toda naturalidad el Señor citó acerca de la creación, acerca del diluvio, habló sobre la destrucción de Sodoma, habló sobre el pez que mantuvo tragado a Jonás por 3 noches y 3 días. Y además con toda claridad el Señor Jesucristo habló de Adán, habló de Noé, habló de Abraham, de Lot, habló de Naamán el sirio, del rey David y del rey Salomón. Además, citó textos y expresiones de varios libros y siempre respaldó la autoridad del escritor y la cualidad de haber sido guiados por el Espíritu de Dios al escribir. Un ejemplo sencillo le puedo mostrar en Mateo capítulo 22, desde versículos 41 en adelante. El Señor estaba allí en Jerusalén discutiendo con religiosos que le rechazaban. Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Y él les dijo: pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Dice que esto desconcertó a aquellos religiosos y en el versículo 46 nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Es interesante la expresión del Señor Jesucristo citando el Salmo 110 escrito por David. Pero no dice simplemente David escribió o David dice, sino que en el versículo 43 dice que el Señor Jesucristo les dijo cómo David en el Espíritu
le llamó Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor. David escribió el Salmo 110 guiado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo estaba allí afirmando. Le repito, amigo, el Señor Jesucristo citó muchos textos y expresiones de varios libros del Antiguo Testamento y siempre respaldó la autoridad del escritor y la cualidad de haber sido guiados por el Espíritu de Dios al escribir. Si alguien duda, preste atención por favor a esta conclusión. Si alguien duda de la veracidad del Antiguo Testamento, también cuestiona la validez de la palabra de Jesucristo. ¿Lo entiende? Pero avancemos a otro nuevo argumento. Es el número 7 en nuestro apunte. Es el tercero en nuestro programa radial. Y estamos considerando la validez del Antiguo Testamento como palabra de Dios. En séptimo lugar, Jesucristo creyó que el Antiguo Testamento era palabra de Dios. Y además que anunciaba su propia persona. Consideremos detenidamente por un momento cómo usó la Escritura para resistir al diablo en Mateo capítulo 4. Aquel acontecimiento en que el diablo se acerca a tentar al Señor Jesucristo cuando Él está débil allí luego de 40 días y 40 noches de ayuno. El Señor Jesucristo rechaza la tentación que el diablo le propone usando la palabra de Dios. En Mateo 4:4 rechaza la primera tentación diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Mateo 4:7 rechaza y resiste la segunda tentación diciendo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y en Mateo 4:10 rechaza la última tentación diciendo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Déjeme pasarle el dato, estimado oyente, que el Señor Jesucristo citó respectivamente Deuteronomio capítulo 8 y versículo 3, Deuteronomio 6 y versículo 16 y Deuteronomio 6 y versículo 13. ¿Se da cuenta? Aquellos eran los textos que se debía enseñar a la familia, a los niños, y seguramente en aquel hogar judío de José y María, el Señor Jesús como niño y como jovencito, memorizó todos estos textos con los cuales resistió y rechazó las tentaciones de Satanás. Pero también podemos considerar, Jesucristo creyó el Antiguo Testamento como palabra de Dios, y allí los recitó diciendo, escrito está, pero también creyó que anunciaba su propia persona. En Lucas 4, es tan interesante este pasaje, se dice que él vuelve a su pueblo natal, Nazaret, siendo ya hombre de más de 30 años, ya habiendo comenzado a predicar, y dice Lucas 4:16 que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Resulta que se leía de pie y luego, para dar una breve aplicación del texto, era normal que el que leía se sentaba y los demás le prestaban atención. Fue entonces, versículo 21, que el Señor Jesucristo comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bueno, algunos reaccionaron mal, no le creyeron, él se había criado con ellos, como que el Espíritu de Jehová le había enviado, como él era el Mesías, y ciertamente lo era. Él creyó que el Antiguo Testamento era palabra de Dios,
y que anunciaba su propia persona. Pero hay más. En Juan 5:39, él desafió a aquellos religiosos que se le oponían a él, los desafió a escudriñar, a investigar diligentemente las Escrituras, porque ellas daban testimonio de él. En Juan 5:39 leemos textualmente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y también leíamos en programas anteriores, en Lucas 24, cuando una vez resucitado el Señor Jesucristo, les explicó a sus discípulos todo lo que de él decían y todo lo que se había cumplido en su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección, comenzando desde los escritos de Moisés, desde el Génesis, y pasando por todos los salmos y los profetas, y obviamente terminando en Malaquías. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Jesucristo creyó en el Antiguo Testamento. Pero en octavo lugar, cuarto argumento de este nuestro programa, el Nuevo Testamento también avala y confirma la palabra del Antiguo Testamento como palabra de Dios, y además, como tal, la utiliza. Mire, es tanto lo que el Nuevo Testamento cita del Antiguo y lo cita como palabra de Dios, que no tenemos espacio como para darle todas las referencias al respecto. Por citar algunas, quiero decirle que los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos están saturados de textos del Antiguo Testamento, como así también, por ejemplo, la carta a los hebreos cristianos. Son escritos saturados de referencias del Antiguo Testamento. Vamos a leer algunos textos en Hebreos, capítulo 1, versículo 1, estamos allí abriendo las Escrituras, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Vio lo que dice en la primera frase? Que por los profetas en la antigüedad habló de muchas maneras y muchas veces Dios mismo. Vamos a leer otro texto, capítulo 3 y versículo 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Sabe? El autor está citando el Salmo 95. Sin embargo, dice que es palabra del Espíritu Santo. Otro texto para leer, Hebreos 4, 12 y 13. Textos muy conocidos por los creyentes. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están descubiertas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El escritor está diciendo, todo lo que yo les he citado de Josué, del Salmo 106 y de la experiencia de Israel en el desierto, en el libro de Números, todo eso es palabra de Dios que penetra como espada y nos deja sin excusas en nuestro corazón, sin excusas en nuestra conciencia. Pero vamos a otros textos, siempre en el libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 8. Dice allí, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. El escritor en capítulo 9 está describiendo brevemente la estructura, la forma del tabernáculo. Y dice que por la forma del tabernáculo, la forma de distribución de los muebles y utensilios del tabernáculo, y por el ministerio, el entrar, el accionar del sumo sacerdote, Dios nos estaba dando un mensaje.
Y dice en versículo 9 que el Espíritu Santo estaba hablando en ese templo, por toda esa estructura y ese sistema. Y mientras permanecía el velo allí, dice versículo 8, lo volvemos a leer, que el Espíritu Santo daba a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Por toda la descripción del tabernáculo, los utensilios, los muebles y el ministerio de los sacerdotes, era una expresión y era una clase didáctica del Espíritu Santo, dando a entender una serie de cosas espirituales muy importantes. Tenemos más. Capítulo 10 y versículos 15 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, ¿quién? El Espíritu Santo. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Sabe una cosa? El escritor está citando el libro de Jeremías, pero dice que por medio de esta escritura atestiguaba el Espíritu Santo, añadía y hablaba el Espíritu Santo. ¿Le quedan dudas? Podríamos citar también Hebreos 12:25, donde allí el escritor va citando un texto de Ageo y dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esa es palabra escrita en el libro de Ageo, pero está diciendo que es voz del que habla desde los cielos. ¿Se da cuenta, estimado oyente? El Antiguo Testamento afirma ser la palabra de Dios. Jesucristo lo ratificó. Además, Jesucristo creyó que era palabra de Dios y que anunciaba su propia persona. Y los libros del Nuevo Testamento avalan y confirman al Antiguo Testamento como palabra de Dios y como tal lo citan y lo utilizan. Veíamos que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Tenemos mucho material para meternos ya de lleno en la demostración y en la reflexión de que el Nuevo Testamento, estamos hablando del conjunto de libros desde Mateo hasta Apocalipsis, es la palabra del Dios Altísimo. Vamos a ir por 3 argumentos en este programa radial. Los que tienen el apunte nos pueden acompañar a partir del argumento número 9. En primer lugar, Jesucristo anunció y llevó a cabo por medio de sus discípulos la escritura del Nuevo Testamento, en concordancia con lo anunciado en el Antiguo Testamento. Esto es muy importante, amigo. Cerrando el Pentateuco, Dios anunció que enviaría profeta a Israel para hablarles en forma más directa que Moisés. Vamos al libro de Deuteronomio, abriendo las Escrituras en esta ocasión, y vamos a leer un párrafo fundamental. Eclipsaba la vida de Moisés. Estaban a las puertas de la tierra prometida. Moisés estaba completando el último libro de su obra literaria monumental, el Pentateuco. Y Dios mismo les va a anunciar que va a enviar a un profeta que les va a hablar al pueblo judío la palabra de Dios. Dice allí en Deuteronomio capítulo 18, Dios anunció que enviaría profeta a Israel para hablarles en forma más directa que Moisés. Deuteronomio capítulo 18 y versículo 15 en adelante dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, dice Moisés, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de tus hermanos, como tú,
y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare, en mi nombre yo le pediré cuenta. Esto es algo estremecedor. Moisés iba a morir, pero Dios le promete al pueblo judío que iba a levantar a alguien, y este sería el Mesías. No está hablando aquí de los profetas que vendrían después, sino uno en singular, que traería las palabras de Dios, y el pueblo debía escucharle. En versículo 15 dice, a él oiréis, y en versículo 18 dice, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y en versículo 19 dice Dios, a aquellos que no le escucharen, yo le pediré cuenta. Comenzando el Nuevo Testamento, al momento del bautismo en el río Jordán, la voz del Padre indicó a toda la nación de Israel, a todo el pueblo de Israel, que Jesucristo era el Hijo de Dios, el enviado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero avanzando también al monte de la transfiguración en Mateo 17, leemos allí en Mateo 17 y versículo 5, que el Padre dijo así en aquel momento, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y ahí están las palabras claves para aplicar que él era aquel enviado del Padre que iba a hablar las palabras de Dios. Ya había comenzado tiempo atrás en un gran sermón, el Sermón del Monte, a expresar las palabras de Dios. Leemos allí a partir de capítulo 5 en el Sermón del Monte que el Señor Jesucristo comenzó enseñando acerca de las bienaventuranzas y luego dijo que le había venido para cumplir la ley y no para abrogarla, y de pronto comenzó a expresarse de esta manera. Fíjense, Mateo 5, 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Eso era la ley de Moisés, la ley de Dios entregada a Moisés. Pero yo les digo, dice él, versículo 27, oíste que fue dicho, ¿dónde? En la ley de Moisés, en la ley de Dios, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo, versículo 38, oíste que fue dicho, pero yo les digo. Versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, el Señor fascinó a las multitudes allí alrededor del lago de Galilea, en la ladera de la montaña, de tal manera que cuando terminó aquella disertación, dice Mateo 7, 28 y 29, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Mis queridos amigos, debemos notar aquí algo sumamente importante y trascendental. Ya aquí él mostraba su autoridad para hablar las palabras de Dios. Él era el enviado del Padre, él era Dios en forma humana. Y ya aquí se comenzaban a dividir las aguas, comenzaba a dividirse la gente. Estaban aquellos admirados de su forma de enseñar y de su doctrina, y ya aquellos religiosos, cerrados, envidiosos y celosos comenzaban a resistirle. ¿Quién es este que se eleva sobre Moisés? ¿Quién es este que se eleva sobre la ley de Dios y de Moisés para decir, pero yo les digo? Mis queridos, ustedes tienen que notar que fue un tremendo impacto el inicio de esta forma de predicar. ¿Por qué? Porque él era aquel enviado que iba a hablar las palabras de Dios. Amigo, cualquier profeta, cualquier apóstol no siempre hablaba las palabras de Dios. Él, el Señor Jesucristo, sí, en todo momento, en una disertación pública,
en una canoa, en un botecito al lado del mar, en una casa partiendo un pan, comiendo un pescado, en todo momento hablaba las palabras de Dios. Él no llegó a escribir nada de su puño y letra, pero debemos ahora considerar en Juan capítulo 16 que Él les dijo a sus discípulos que ellos lo iban a hacer. Desde Génesis hasta Malaquías tenemos el Antiguo Testamento y desde Mateo en adelante tenemos lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento. Entonces vamos a Juan capítulo 16, aquella última noche en que el Señor estuvo con ellos, la última cena, los últimos momentos y los últimos consejos que Él les dio. Él les dijo en Juan 16 que ellos iban a ser los encargados de escribir nuevas cosas que el Espíritu Santo de Dios les iba a revelar. Dice allí en Juan 16, versículo 12 en adelante: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí el Señor Jesucristo la última noche está diciendo: tengo mucho que decirles y enseñarles todavía, pero ustedes no lo pueden entender en este momento. Cuando venga el Espíritu Santo, tomará de lo mío y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que han de suceder. Y está diciendo que ellos iban a ser los encargados de escribir esas cosas en los libros que ahora conocemos como Nuevo Testamento. Sí, repetimos, si bien el Señor no escribió nada de su propio puño y letra, a lo sumo dictó 7 cartas en el Apocalipsis, en base a su anuncio, los apóstoles y algunos colaboradores directos, como el médico Lucas, por ejemplo, escribirían el Nuevo Testamento. Y Él mismo, el Señor Jesucristo, lo habría de terminar y de completar con la gran revelación de Apocalipsis a su siervo Juan. Lo va comprendiendo. Él era el indicado del Padre para traer las palabras de Dios en forma verbal. Él era el Dios hombre hablando las palabras de Dios, que luego encargaría a sus discípulos para escribir la continuidad de la palabra escrita, el Nuevo Testamento. Pero avanzamos a un nuevo argumento. El Nuevo Testamento afirma por sí mismo ser palabra de Dios. Además de lo que Jesucristo dijo que haría, otro argumento es que el Nuevo Testamento afirma por sí mismo ser palabra de Dios. Vamos a considerar el claro testimonio de los apóstoles al predicar y al escribir. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 13. Allí el escritor Lucas nos presenta el panorama del inicio del primer viaje misionero, un viaje esencialmente de predicación del Evangelio y principalmente por la voz y la predicación del apóstol Pablo. Además, allí Lucas nos deja un modelo de predicación, de la predicación que Pablo iba repitiendo por todas las sinagogas donde iba. Esta predicación fue en Antioquía de Pisidia, capítulo 13 del libro de los Hechos. Pero fíjense que el escritor va dejando sobrado testimonio en lo que va escribiendo de que ellos llevaban la palabra de Dios. Hechos 13:44, leemos así: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Avancemos en el Nuevo Testamento a 1 Tesalonicenses capítulo 2. 1 Tesalonicenses capítulo 2, allí tenemos en el versículo 13: por lo cual también nosotros,
Sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El apóstol junto a Silvano y Timoteo están escribiendo allí y recordando aquellos días en Tesalónica. En Hechos 17, cuando ellos predicaron y enseñaron por espacio de 3 semanas y algunos días la palabra de Dios. Y les está diciendo que no era palabra de hombres, sino palabra de Dios. Vamos a avanzar un poquito en el Nuevo Testamento y vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 2 y versículo 9 leemos así: en el Evangelio sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El apóstol Pablo estaba preso y al punto de morir, muy cerca a la muerte, cuando escribe esta carta. Sin embargo, se goza porque dice, la palabra de Dios no está presa. Y en capítulo 3 de esta misma carta y versículo 16, él dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios. Mi querido oyente, el Nuevo Testamento afirma por sí mismo ser palabra de Dios. Pero vamos a considerar un texto que es crucial y sumamente importante para el desarrollo de nuestro tema y la fundamentación de nuestra fe. En 2 de Pedro capítulo 3, vamos a leer allí, a partir de versículo 15 y 16. Dice así el apóstol Pedro: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pablo no había sido parte del círculo de aquellos 12 apóstoles que habían seguido y servido al Señor. Pero el apóstol Pedro está avalando el apostolado del apóstol Pablo y está aceptando el valor de las escrituras que el apóstol Pablo había escrito. Con toda humildad reconoce este pescador, el apóstol Pedro, que el apóstol Pablo escribía algunos capítulos, algunas cosas difíciles de entender. Pero lo más sobresaliente aquí es que pone a las escrituras del apóstol Pablo al mismo nivel de las otras escrituras, porque dice que algunos las estaban torciendo, algunos escritos de Pablo, pero dice en versículo 16, como también las otras escrituras. Y esto es algo fundamental, estimado oyente, porque estamos viendo que desde Mateo hasta Apocalipsis, el Nuevo Testamento mismo afirma que es la palabra de Dios. Pero en último lugar vamos a meditar en el concepto de que Jesucristo mismo completó y cerró la revelación de su palabra. Él fue el que inició el Nuevo Testamento, podemos decir así, y más todavía, pero inició el Nuevo Testamento y Él fue quien lo completó y lo cerró. Vamos a ver en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 21. El Señor ya había resucitado allí, está con sus discípulos en el mar de Galilea, y le dice a Pedro, allí en Juan 21, 18, Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto le dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Entonces Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho, estimado oyente, fue mal interpretado. Dice el versículo 23, se extendió entonces entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, que
a ti. Evidentemente el Señor Jesucristo estaba diciendo que Juan permanecería hasta su regreso para cerrar su revelación en la isla de Patmos. Y ciertamente fue así. Él fue el último de los apóstoles en morir. Desde el momento que Juan le vio por última vez al Señor Jesús ascender desde el Monte de los Olivos, en Hechos capítulo 1, allá por el año 30 y algo, hasta el Apocalipsis, en la isla de Patmos, en el año 96, habían pasado 60 años, y el Dios que cumple su palabra, de pronto se presentó ante el ancianito Juan para darle toda la revelación del Apocalipsis y cerrar la revelación completa de su palabra. Con Apocalipsis el Señor completó todo tema y línea de revelación que había iniciado para con los gentiles, para con Israel y para con la iglesia. Y al afirmar allí, terminando el Apocalipsis, yo soy el Alfa y la Omega, puso su sello de capacidad y de autoridad, cerrando no solo el libro de Apocalipsis, sino su revelación completa. Vamos a leer allí en Apocalipsis capítulo 22. Él va diciendo así: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Apocalipsis 22, 13. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. A propósito, amigo, ¿recuerda las palabras de Jehová en Isaías 44? Yo soy quien declara las cosas del porvenir, las pone en orden y las cumple y las declara, y fuera de mí no hay Dios. Jesucristo toma esas palabras porque Él es el Dios que se había hecho hombre y hombre para siempre. Y aquí se presenta como el primero y el último y el alfa y la omega. Él está diciendo: yo soy el que inicié la revelación, declaré la profecía, la puse en orden y ahora yo soy el que la está cerrando y no es necesaria ninguna palabra más. A propósito, al decir yo soy el alfa, está diciendo yo soy la primera letra del alfabeto griego, y yo soy la omega, está diciendo yo soy la última letra del alfabeto griego. Gramaticalmente podríamos decir así: no se necesita ni una letra más en la revelación de la palabra del Dios Altísimo. Y más cuando el Señor lo advirtió con severidad cerrando el libro. Fíjense unos pocos versículos más adelante, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mi amigo, mi hermano, no necesitamos a José Smith, ni a Elena White, ni los profetas, ni las profetisas de la unción y del carismatismo, o cualquiera de la nueva era, cualquiera que venga y se presente y diga que tenga nueva revelación o nuevas palabras de Dios. No, porque el Señor cerró su revelación. No necesitamos otro libro. No necesitamos el libro del Mormón, ni el Corán, ni misales, ni dogmas religiosos, ni encíclicas de alguna autoridad religiosa por ahí para agregar doctrinas. No, mi amigo, usted tiene la Biblia, la palabra de Dios, que desde Génesis hasta Apocalipsis se declara como completa en sí misma. Es la auténtica palabra del Dios Altísimo. Sí que estudiamos algunos libros que la van enseñando y la van explicando adecuadamente, sin agregarle ni quitarle nada en toda su variedad de doctrinas y temas. Por supuesto que sí. Pero la base de nuestra fe es la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la auténtica palabra de Dios, del Dios viviente. Comenzamos un nuevo punto principal demostrando que la Biblia no es un libro más, sino que es la auténtica palabra de Dios. Y estamos en el argumento número 12 para aquellos que nos siguen con los apuntes. Y más allá de que es precisa en historia, precisa en geografía, que la arqueología la confirma, etcétera, 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 ¿cómo afecta eso a nuestras vidas? ¿Es un libro que tiene vigencia? ¿Es un libro
o mejor dicho, la colección de libros que la componen, ¿tienen alguna relevancia para nuestras vidas hoy? Precisamente ese es el punto que queremos desarrollar en este programa, estimado oyente. Sí, la vigencia y la eficacia de la Biblia son comprobación indiscutible de que este es un libro vivo, un libro poderoso. No es un sencillo libro de historia o de religión o de leyendas. Es un libro con poder para transformar vidas. La vigencia de eso es asombroso. Ciertamente, en la antigüedad leemos que transformó muchas vidas, pero hoy también lo hace, y la eficacia que tiene son prueba contundente de que es palabra viva, palabra del Dios vivo y verdadero. ¿Qué mejor lugar para leer algunos textos que comenzar en Isaías 55, abriendo las Escrituras allí en Isaías 55 y versículo 8, leemos lo que Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mi querido oyente, ¿se ha dado cuenta? Esto no es cuestión de inventar una filosofía humanista. Esto no es cuestión de inventar una religión y agregarles tópicos, encíclicas, dogmas. No. Una cosa son los pensamientos de los hombres, otra cosa es el pensamiento de Dios. Una cosa son los caminos de los hombres, otros son los designios y los caminos de Dios. Versículo 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice Jehová. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La diferencia que hay entre las ideas y las palabras de los hombres y las ideas y las palabras de Dios mismo. Vamos a Romanos capítulo 1 y versículo 16. Este es un texto de la palabra de Dios muy conocido. El apóstol Pablo comienza su introducción a la carta a los romanos y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. La palabra escrita, el evangelio escrito y comunicado, en su pureza y en su realidad, en su verdad, es el poder de Dios para salvar y transformar vidas. La palabra griega poder allí es la palabra dynamis, de donde viene la palabra dinámica, de donde viene la palabra dínamo, que produce una energía, un movimiento, un cambio en una vida, en este caso, en términos o en implicancias espirituales. Pero también podemos avanzar y leer textos en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 y versículo 12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Se da cuenta? Aunque perfecta en historia, perfecta en geografía, etcétera, etcétera, no es un libro de datos muertos o de datos fríos o de datos que solamente son una información. No, la Biblia es, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, mi amigo. Eso no lo hace cualquier libro. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, critica, cuestiona, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice el versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están descubiertas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este no es un libro más.
es la palabra de Dios que penetra hasta el alma, la conciencia del ser humano y lo descubre todo de nuestras vidas. Otro texto más para leer avanzando hacia el libro de Santiago, Santiago capítulo 1 y versículo 18. Leemos allí que Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Mi querido oyente, no hace referencia a nuestro nacimiento natural cuando nacimos de nuestra mamá. No, dice aquí que Dios, por su voluntad, nos hizo nacer de nuevo, dijo el Señor Jesucristo, nacer espiritualmente o renacer, nacer otra vez, por la palabra de verdad. Eso es, por la operación de la palabra de Dios en nuestros corazones. Cuando recibimos la palabra escrita y cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Algo extraordinario, la vigencia que tiene esto y la eficacia de la Biblia comprueban irrefutablemente hoy que es la palabra de Dios para usted y para mí. Primera de Pedro, y en Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 23, el apóstol dice que somos renacidos, como lo terminaba de decir Santiago, renacidos no de simiente corruptible o de semilla corruptible, sino de simiente incorruptible. Somos renacidos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, querido oyente. Sí, los seres humanos pasamos. Toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Se da cuenta de la vigencia y de la eficacia de la Biblia para hacer renacer a las personas? Porque es palabra de Dios que vive, es palabra viva, tiene poder espiritual. Y no solo que vive, sino que permanece para siempre, afectando a cada ser humano a través de cada generación, siglo tras siglo. Esto es algo maravilloso y es comprobación indiscutible de que es palabra de Dios, no es un libro muerto, es un libro vivo, es la escritura viva y eficaz. Querido amigo, muchos libros pueden informar, pero solo la Biblia puede transformar personas. Déjeme decirle que solo el Creador, solo el conocedor de su conciencia, el hacedor de su alma y su espíritu, solo Él puede, por el poder operativo de su palabra escrita, darle una nueva vida al ser humano. Y de hecho lo hace. Lo ha hecho por siglos y milenios y aún lo sigue logrando, lo sigue haciendo. Personalmente puedo dar yo testimonio de eso. En 1978 yo recibí a Cristo como mi Salvador. Era un joven desesperado, angustiado, tenía todas mis fallas y mis pecados como cualquiera puede tener. No vamos a entrar en detalle ahora. Y yo encontré a alguien que me comenzó a hablar de las Escrituras y comencé a leer y me explicó que Cristo murió por mí, que su muerte en la cruz era para darme vida y vida eterna. Confié que Él murió en mi lugar, confié que Él resucitó para ser mi Salvador y desde entonces me salvó, desde entonces me perdonó. Tengo vida eterna y un libro en mis manos que ha transformado mi vida. Pero también lo mismo dijo el apóstol Pablo. Vamos a leer en Primera de Timoteo capítulo 1. Porque los protagonistas también de la Biblia, como dijimos en programas anteriores, no eran héroes mitológicos impecables, no. En aquel tiempo, dice 1 Timoteo 1:13, que Saulo de Tarso había sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero dice, fui recibido a misericordia
porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y dice, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de todos los pecadores, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Se da cuenta? Aquí hay un verdadero hombre transformado. Saulo transformado en el apóstol Pablo, porque la palabra de Dios sigue transformando vidas desde entonces, a través de los siglos, y aún hoy lo hace. Podemos leer testimonios en la antigüedad, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulos 22 y 23, cómo se abrió el libro de Dios bajo el mandato del rey Josías y el pueblo fue transformado. Podemos leer en Nehemías capítulo 8, bajo el liderazgo espiritual del sacerdote Esdras, allí se abrieron los libros, leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Luego dice en versículo 7 que los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba sentado, estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la Escritura. En aquellos días gloriosos hubo un gran avivamiento en la nación de Israel. Mi querido oyente, los grandes avivamientos verdaderamente espirituales vienen por la predicación, la lectura y la explicación de la Biblia, la palabra escrita de Dios. Hoy oímos de avivamientos espirituales, gente que se cae al piso, que queda histérica, que expulsa demonios, que tiene testimonios impactantes de cosas sobrenaturales. ¿Es eso un avivamiento del Espíritu Santo? No. Déjeme decirle que todo genuino avivamiento del Espíritu Santo proviene de la palabra escrita inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Yéndonos al Nuevo Testamento, encontramos en Hechos 4, multitudes se habían convertido. En Hechos 4:4, 5.000 hombres se habían convertido recibiendo a Cristo como Salvador. En Hechos 6 y versículo 7, muchos sacerdotes judíos, luego de varios días de comprobación de cómo Jesucristo había cumplido todas las Escrituras, cómo había muerto como cordero por nuestros pecados, cómo el velo del templo se había rasgado desde arriba hacia abajo, cómo Él había resucitado de entre los muertos al tercer día, cumpliendo todas las profecías y todo lo que estaba escrito de Él a partir de Moisés en el Pentateuco. Estos hombres, de una manera consciente y voluntaria, recibían a Jesucristo como su Mesías y Salvador. Hechos capítulo 6 y versículo 7. Sacerdotes judíos con vidas transformadas. Pero también podemos ver en Primera de Corintios capítulo 6, vamos a buscar allí porque es muy importante leer esto. No solamente religiosos transformados, fanáticos transformados, sino también inmorales y paganos transformados por el poder operativo de la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, leemos allí en versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de ustedes en Corinto, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Corinto era una ciudad de muchísima inmoralidad, homosexualismo, estafadores, borrachos,
habían llegado a conocer y a aceptar la Escritura y a Cristo como su Salvador personal, y tuvieron vidas transformadas, mi amigo, sí. Pero si avanzamos en Hechos capítulo 17 y leemos en versículos 10 y 12, nos encontramos que también mujeres distinguidas de la alta sociedad griega allí en Berea, también fueron ellas transformadas, recibiendo a Cristo como Salvador. En Hechos 17, 10 leemos que los hermanos llevaron a Pablo hasta Berea. En versículo 11 comenzaron a predicar allí en la sinagoga de Berea, y los hombres comenzaron a investigar las Escrituras. Y dice versículo 12 que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¡Qué maravilloso resultado! Y así como antaño, hoy también la vigencia y la eficacia de la Biblia transformando personas por su poder espiritual es una pauta indiscutida de que este no es un libro más, es un libro vivo, es la palabra viva del Dios vivo y verdadero. Buen lugar para terminar nuestro espacio es leyendo Salmos 19, versículo 7 y versículo 8. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Estimado oyente, ¿ha sido usted alumbrado por el poder de la palabra de Dios? ¿La ha recibido como tal? La ley de Jehová, la palabra escrita de Jehová es perfecta, transforma el alma, transforma la vida. Como tantos testimonios hemos leído en las Escrituras mismas, y yo le aseguro en mi vida y en tantos centenares de personas que conozco, Él también puede transformar su vida, estimado oyente. Sea que usted sea religioso, sea que usted sea estafador, inmoral, lo que sea una mujer indigna o se siente indigna de Dios, o sea una mujer distinguida, Dios toma su vida como está, mi amigo, mi amiga, y le da una nueva vida. Solo que usted tiene que tomar este libro, la Biblia, y recibirlo como la palabra de Dios en su vida, y recibir a Cristo como Salvador personal. Él perdonará y limpiará, lavará su vida, y este libro le dará una nueva y auténtica manera espiritual de vivir. Prueba indiscutible que es más que un simple libro de religión, es la auténtica palabra del Dios vivo y verdadero, que está muy interesado en su persona, porque de tal manera le ama que ha provisto para usted todo lo que usted necesita. No desestime el amor que le tiene.